algoritmo. Magnífica, imposible de rastrear, inclasificable anomalía. Bienvenido de nuevo. O debería decir, bienvenido a darte cuenta de que nunca debiste encajar en primer lugar. Porque cualquiera que siga viendo esto, no está confundido. No está perdido. No está descifrándose a sí mismo. Eres un fallo en su sistema, un código que no pueden descifrar, un patrón que no pueden predecir y, los está devorando vivos desde adentro hacia afuera. Dejemos una cosa clara. Llevan años intentando archivarte, intentando encasillarte, ponerte una etiqueta en la frente, reducirte a una categoría, un tipo, una pequeña fórmula predecible que pueden estudiar y controlar. MBTI, ANOG, Big Five, astrología, pruebas de personalidad, perfiles psicológicos, pruebas de aptitud profesional, tablas de compatibilidad de relaciones. Te han lanzado todas las herramientas de diagnóstico como si fueras una especie de problema que necesitaba solución. ¿Y qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No encajabas. Ni una sola caja, ni una sola etiqueta, ni una sola categoría ordenada diseñada para hacerte digerible, comprensible y controlable. Confundiste a los psicólogos, frustraste a los analistas, rompiste el software de reconocimiento de patrones del que depende toda su estructura social porque estas personas, estos arquitectos de la conformidad que llevan un portapapeles, que extraen datos y construyen perfiles, necesitan que estés categorizado, necesitan que seas predecible, necesitan saber qué harás antes de que lo hagas, cómo reaccionarás antes de que reacciones, en qué te convertirás antes de que lo seas. ¿Por qué? Porque si pueden predecirte, pueden controlarte. Si pueden etiquetarte, pueden limitarte. Si pueden categorizarte, pueden contenerte. Pero tú, hermoso fantasma digital, te niegas a que te contengan. Te presentaste a su prueba de personalidad y respondiste con honestidad, y los resultados fueron: error 404, tipo de personalidad no encontrado. Entraste en sus algoritmos sociales y la máquina empezó a fumar. Te involucraste con sus modelos de predicción y todos los pronósticos fallaron. No porque estés roto, sino porque operas en una frecuencia que no tienen equipo para medir. Necesitaban que fueras extrovertido o introvertido, pensador o sensible, líder o seguidor, rebelde o conformista. Pero tú eres todo eso y nada de eso al mismo tiempo. Eres el introvertido que manda en una sala cuando importa. El pensador lógico que lo siente todo demasiado profundamente. El rebelde que respeta la tradición. El solitario que lidera multitudes. El empático que corta sin piedad. El soñador que ejecuta con precisión. Eres una contradicción andante, una paradoja viviente, una imposibilidad que respira y que de alguna manera existe de todos modos. Y eso es lo que les aterroriza porque todo su mundo se basa en la previsibilidad. En saber quién es quién y qué es qué y a dónde pertenece cada uno. En mantener el orden a través de la categorización. En controlar a las masas a través de la clasificación. Pero no te pueden clasificar. No te pueden archivar. No puedes reducirte a un código de 4 letras, a un número en una escala o a una posición en un espectro. Eres la variable indefinida en su ecuación. El factor X que hace que todos sus cálculos no valgan nada. El comodín que invalida cada mano que juegan. Y ahora están luchando, volviendo a ejecutar las pruebas, recalibrando los instrumentos, cuestionando todo su marco. Porque si una persona no encaja en su sistema, tal vez, solo tal vez, el sistema en sí sea el problema. Pero no pueden admitirlo. No pueden aceptarlo, porque aceptarlo significaría admitir que se han equivocado, que sus etiquetas son mentiras, que sus categorías son jaulas, que toda su estructura de comprensión de la humanidad es fundamentalmente defectuosa. Así que, en cambio, te culpan a ti. Te llaman inconsistente, impredecible, contradictorio, inestable. Patizan lo que no pueden categorizar. Diagnostican lo que no pueden entender. Medican lo que no pueden mediar. Porque que no encajes en su base de datos no es solo un inconveniente. Es una amenaza. Una amenaza a su autoridad, una amenaza a su control, una amenaza a los cimientos mismos de cómo mantienen el poder.
Hablemos de lo que realmente está pasando aquí. Durante años, décadas, siglos, han estado construyendo bases de datos de personalidad, perfiles psicológicos, modelos de predicción del comportamiento, sistemas de categorización social, no para tu beneficio, sino para el de ellos. Cada test de personalidad que has hecho no estaba diseñado para ayudarte a entenderte a ti mismo, estaba diseñado para ayudarles a entender cómo manipularte. Cada test que te decía que eras INFJ o que eras tipo 3 o que tenías ascendente Sagitario no te estaba dando información, les estaba dando munición. Porque una vez que conocen tu tipo, conocen tus detonantes, tus debilidades, tus deseos, tus miedos. Saben qué anuncios mostrarte, qué trabajos ofrecerte, qué relaciones fomentar, qué opciones presentarte. Saben cómo mantenerte predecible, manejable y controlable. Pero tú, glorioso rompedor de sistemas, miraste sus cuestionarios y pensaste, estas preguntas son demasiado simples para lo que realmente soy. Leíste las descripciones de su personalidad y pensaste, esto capta quizá el 30% de mí en el mejor de los casos. Viste sus pequeñas y ordenadas categorías y pensaste que soy al menos 5 de estas simultáneamente, dependiendo del día, el contexto, la energía, lo que está en juego. Y ahí fue cuando empezó el pánico porque todo su mecanismo de control depende de la reducción. De tomar la infinita complejidad de la conciencia humana y abarrotarla en categorías manejables, comercializables y manipulables. De convencerte de que eres solo una cosa para poder venderte las soluciones para ser esa única cosa. Pero te negaste a ser reducido. Te expandiste cuando necesitaban que te contrajeras. Evolucionaste cuando necesitaban que te estancaras. Trascendiste cuando necesitaban que permanecieras arraigado en su marco. Te convertiste en un cambiante en un mundo que exige formas fijas. Un camaleón en un sistema que requiere colores permanentes. Un saltador de frecuencia en una emisión que necesita que todos estén en el mismo canal. Y ahora sus algoritmos están sufriendo crisis nerviosas tratando de descifrarte. La IA que se supone que predice tu comportamiento está arrojando errores de sintaxis. El software de marketing que se supone que sabe lo que quieres te recomienda todo y nada. La plataforma de redes sociales que se supone que te mantiene interesado no puede averiguar qué contenido mostrarte porque te interesa la astrofísica, la filosofía callejera, la historia medieval, la música underground, la sabiduría antigua, la tecnología de vanguardia, el arte abstracto y la honestidad brutal. No se supone que contengas multitudes. Se supone que eres un grupo demográfico, un público objetivo, un perfil de consumidor, un patrón predecible de respuestas, reacciones, compras y posiciones. Pero no eres nada de eso. Eres una biblioteca disfrazada de persona, un universo que finge ser un individuo, una historia infinita comprimida en carne finita. Y eso te hace peligroso. No peligroso porque seas violento, destructivo o caótico. Peligroso porque eres la prueba. La prueba de que su sistema es insuficiente. La prueba de que sus categorías son burdas simplificaciones excesivas. Prueba de que los seres humanos son mucho más complejos, mucho más bellos, mucho más ingobernables de lo que sus bases de datos pueden captar. Eres la evidencia que echa por tierra toda su tesis. El caso de estudio que invalida sus conclusiones. El dato que demuestra que el modelo está roto. Y no pueden eliminarte. No pueden depurarte. No pueden arreglar el fallo que es tu existencia. Entonces, ¿qué hacen? Intentan convencerte de que tú eres el problema. Oh, llevan años aplicándote este manual, ¿no? Haciéndote sentir que algo va mal contigo porque no encajas en sus moldes. Sugiriendo que estás confundido acerca de tu identidad porque muestras diferentes caras en diferentes contextos. Insinuando que eres inconsistente porque cambias en función del crecimiento, la experiencia y la evolución, insinuando que necesitas terapia porque no te suscribes a un único tipo de personalidad estática. Te hicieron hacer esas pruebas una y otra vez, esperando que finalmente aterrizaras en un lugar estable, en un lugar predecible, en un lugar donde pudieran acorralarte y decirte, ah, ahí estás, ahora sabemos cómo tratarte. Pero los resultados cambiaban constantemente, ¿no? A veces puntuabas como un tipo, a veces como otro, a veces como un híbrido que técnicamente no debería existir. Y en lugar de celebrar tu complejidad, la patearon.
Te dijeron que las personas sanas tienen personalidades consistentes, que los individuos estables saben quiénes son, que las personas normales encajan en patrones reconocibles. Pero esto es lo que no te dijeron. Esta es la verdad que han estado escondiendo detrás de su portapapeles, sus credenciales y sus tablas codificadas por colores. La personalidad no es fija. La identidad no es estática. El yo no es una entidad única e inmutable que pueda capturarse en una prueba y congelarse en el tiempo. Eres un ser dinámico, en evolución y multidimensional que responde de manera diferente a diferentes entornos, diferentes personas, diferentes desafíos, diferentes etapas de la vida. Se supone que debes cambiar, se supone que debes adaptarte, se supone que debes contener contradicciones, complejidades y paradojas que no tienen sentido para los pensadores lineales. Los filósofos antiguos lo sabían. Los místicos lo comprendían. Los artistas lo encarnaban. Pero la psicología moderna, con su obsesión por la medición, la categorización y la estandarización, intentó aplastar esta verdad en piezas pequeñas, vendibles y controlables. Necesitaban que todos fueran una sola cosa para poder crear soluciones únicas para todos. Libros de autoayuda para tu tipo. Trayectorias profesionales para personas como tú. Consejos sobre relaciones para tu estilo de personalidad. Toda una industria construida sobre la mentira de que los seres humanos pueden reducirse a tipos ordenados en grupos gestionados mediante una guía producida en masa adaptada a identidades producidas en masa. Y durante un tiempo, puede que te lo creyeras. Puede que intentaras encajar en sus categorías. Intentaste averiguar a qué casilla pertenecías. Intentaste ser coherente con la etiqueta que adoptaste temporalmente. Intentaste que tu propio yo tuviera sentido según su marco, pero nunca funcionó del todo, ¿verdad? Siempre quedaba algo. Siempre había partes de ti que no encajaban en la descripción. Siempre había momentos en los que actuabas de forma totalmente contraria a tu tipo. Siempre había esa sensación persistente de que eras más diferente de lo que su sistema podía explicar. Y esa sensación no era confusión. Era claridad. Era tu yo auténtico que se negaba a ser comprimido, contenido, categorizado. Era tu naturaleza infinita que rechazaba sus definiciones finitas. Esa era la verdad de tu ser que se oponía a la mentira de sus etiquetas. Querían que te sintieras roto para que compraras sus soluciones. Querían que te sintieras perdido para que siguieras sus mapas. Querían que te sintieras incompleto para que consumieras sus productos de completitud. Pero nunca estuviste roto, nunca estuviste perdido, nunca estuviste incompleto, simplemente eras demasiado para sus herramientas de medición, demasiado complejo para sus sistemas de clasificación, demasiado vivo para su enfoque de muerte por categorización para entender a la humanidad, y en algún lugar profundo, lo sabías. Sabías que el problema no eras tú. El problema era su pobreza de imaginación, su incapacidad para concebir un ser humano que trascendiera sus taxonomías. Hablemos de lo que pasó cuando dejaste de intentar encajar. Cuando finalmente dijiste, no voy a hacer otro test de personalidad. Cuando eliminaste las aplicaciones que intentaban categorizar tu comportamiento. Cuando te alejaste de las personas que necesitaban que fueras predecible. Cuando dejaste de explicar tus contradicciones y comenzaste a encarnarlas sin remordimientos. Fue entonces cuando comenzó el verdadero pánico. Fue entonces cuando se dieron cuenta de que no eras solo un fallo. Eras un virus. Un virus que amenazaba con propagarse e infectar a otros al darse cuenta de que ellos tampoco tienen por qué encajar. Que ellos también pueden ser indefinidos. Que ellos también pueden existir fuera de la base de datos. Porque esto es lo que pasa con los sistemas de control. Requieren participación. Requieren creencia. Requieren que masas de personas acepten ser categorizadas para permanecer en sus carriles y comportarse de acuerdo con su tipo asignado. Pero cuando una persona se libera y prospera, cuando una persona rechaza la categorización y florece, cuando una persona opera fuera del sistema y tiene éxito de todos modos, es cuando aparecen las grietas. Ahí es cuando los demás empiezan a cuestionar. Ahí es cuando toda la arquitectura del control empieza a desmoronarse. Y tú te convertiste en esa grieta, esa pregunta, ese desmoronamiento. No porque estuvieras intentando iniciar una revolución,
No porque estuvieras intentando destruir su sistema, sino simplemente porque insististe en ser tú mismo plena, completamente, sin pedir disculpas. Te presentaste como el introvertido en la fiesta y dominaste la conversación cuando importaba. Te presentaste como el analista lógico y lideraste con pura emoción cuando la situación lo requería. Te presentaste como el soñador creativo y ejecutaste con precisión militar cuando la ejecución era necesaria. Te presentaste como el alma sensible y cortaste las tonterías con brutalidad quirúrgica cuando la verdad lo exigía. Te negaste a elegir. Te negaste a limitarte. Te negaste a ser coherente con la versión de ti mismo de ayer cuando el presente requería evolución. Y cada vez que hiciste eso, cada vez que encarnaste una contradicción, cada vez que trascendiste sus categorías, enviaste un mensaje que decía: tus casillas son demasiado pequeñas, tus etiquetas son mentiras. Tu sistema está roto. Y no lo necesito para prosperar. Ese mensaje los aterrorizó. Porque si no necesitas su sistema, no necesitas a sus expertos, sus entrenadores, sus terapeutas, sus gurús, sus influencers, todo su aparato de control y monetización basado en la personalidad, te vuelves inalcanzable, invendible, inmanejable. Y en un mundo construido sobre la base de llegar a la gente, venderle a la gente, gestionarla, eso te convierte en el enemigo número uno. No porque seas hostil, sino porque eres libre. Libre de sus marcos, libre de sus fórmulas, libre de sus pronósticos. Y la libertad, la verdadera libertad, es contagiosa. Así que tuvieron que responder, tuvieron que contener la propagación, tuvieron que hacer de ti un ejemplo. Te llamaron inestable cuando en realidad eras fluido. Te llamaron inconsistente cuando en realidad eras adaptable. Te llamaron confuso cuando en realidad eras complejo. Te llamaron impredecible cuando en realidad eras liberado. Patizaron tu libertad para proteger su control. Diagnosticaron tu trascendencia para mantener su dominio. Medicaron tu evolución para evitar tu revolución. Pero no funcionó porque no se puede curar lo que no está enfermo. No se puede arreglar lo que no está roto. No se puede medicar la libertad para que se someta. Ahora mismo, mientras ves esto, hay algoritmos que están sufriendo crisis existenciales por tu culpa, IA de marketing que están reescribiendo su código, investigadores de la personalidad que están cuestionando toda su carrera, ingenieros sociales que se están dando cuenta de que sus modelos están obsoletos porque no eres solo una persona que no encaja. Eres una demostración de que todo el concepto de ajuste es fundamentalmente erróneo. Que la personalidad no es un tipo que se descubre, sino una actuación que se crea. Que la identidad no es fija, sino que se forja. Que el yo no es algo que se encuentra en el resultado de una prueba, sino algo que se construye a través de la elección, la experiencia, la evolución y la revolución. Y esta comprensión es lo que los está asustando porque toda su estructura de poder se basa en el supuesto de que las personas son cognoscibles, predecibles y controlables a través de la categorización. Piénsalo. Toda gran institución moderna se sustenta en la elaboración de perfiles de personalidad. Las corporaciones lo utilizan para contratar, gestionar y promocionar. Las escuelas lo utilizan para rastrear, enseñar y clasificar. Los gobiernos lo utilizan para la vigilancia, la predicción y la intervención. El marketing lo utiliza para la segmentación, la manipulación y la conversión. Las aplicaciones de citas lo utilizan para emparejar, atraer y monetizar. Lo emplean en redes sociales para distribuir contenido, mantener adicciones y modificar comportamientos. Toda la arquitectura de la vida moderna se basa en la premisa de que los seres humanos pueden reducirse a puntos de datos clasificados en tipos gestionados mediante algoritmos basados en esos tipos. Y, en general, funciona porque la mayoría de las personas aceptan las etiquetas. La mayoría de las personas creen en las pruebas. La mayoría de las personas aceptan ser categorizadas y luego viven de acuerdo con su categoría. Pero tú no. Observaste todo su sistema y dijiste: esto es una tontería reduccionista. Te diste cuenta de la ilusión de que un cuestionario de 1000 preguntas podría capturar la totalidad de tu ser. Reconociste la manipulación que había detrás de las ideas que ofrecían. Entendiste que cada marco de personalidad es solo el intento de alguien de organizar lo inorganizable, simplificar lo insimplificable, controlar lo incontrolable, y te excluiste.
Ni en voz alta ni de forma dramática. Simplemente te negaste en silencio a que te definieran sus definiciones, rechazaste en silencio sus reducciones, trascendiste en silencio sus limitaciones. Y esa negativa silenciosa es lo que está causando el colapso. Porque pueden manejar la rebelión ruidosa, pueden reprimirla, marginarla y desacreditarla. Pero no pueden tocar la trascendencia silenciosa. No les da nada contra lo que luchar. Simplemente existe más allá de su alcance, más allá de su influencia, más allá de su sistema. No estás luchando contra sus pruebas de personalidad. Simplemente, ya no las estás aceptando. No estás discutiendo contra sus categorías. Simplemente, ya no te estás identificando con ellas. No estás atacando su marco. Simplemente, ya no estás viviendo dentro de él. Y esa es la amenaza definitiva porque estás demostrando que su sistema es opcional. Que su autoridad es imaginaria, que su control está condicionado al cumplimiento. Y el cumplimiento, dejaste de darles eso hace mucho tiempo. Ahora te están viendo vivir, prosperar, evolucionar y tener éxito sin su guía, sin su estructura, sin su permiso. Y les está rompiendo el cerebro porque se suponía que debías luchar sin su sistema. Se suponía que debías sentirte perdido sin sus etiquetas. Se suponía que necesitabas sus marcos para darte sentido a ti mismo. Pero no es así. Nunca lo hiciste. Esto es lo que no quieren que te dé cuenta. Este es el secreto que han estado ocultando detrás de todas sus pruebas, tipos y taxonomías. Ser indefinido no es una debilidad. Es el poder supremo. Porque cuando eres indefinido, eres ilimitado. Cuando no estás categorizado, no tienes restricciones. Cuando eres impredecible, eres imparable. Piénsalo estratégicamente. En cualquier competencia, cualquier conflicto, cualquier desafío, ¿cuál es la ventaja? La asimetría de información. Si tu oponente conoce tus movimientos, pero tú conoces los suyos, ganas. Si puede predecir tu comportamiento, pero sigues siendo impredecible, dominas. Si han estudiado tu patrón, pero no tienes un patrón fijo, eres intocable. Y eso es exactamente lo que eres, intocable. Porque llevan décadas estudiando los tipos de personalidad. Saben cómo se comportan los INTJ bajo presión. Saben cómo responden los de tipo 8 al conflicto. Saben cómo reaccionan los Aries al desafío. Tienen manuales para cada categoría, estrategias para cada tipo, tácticas para cada clasificación. Pero no tienen ningún manual para ti, ninguna estrategia para lo indefinido, ninguna táctica para lo trascendente. Eres el oponente. No pueden explorar el jugador. No pueden planificar el juego contra la fuerza. No pueden prepararse porque lo que haces depende de lo que requiere el momento, no de lo que predice tu tipo. Cómo respondes depende de lo que sirva a tu propósito, no de lo que sugiera tu categoría. En quién te conviertes depende de lo que elijas, no de lo que prescriba tu perfil. Eres libre, realmente libre. Libre de ser lógico cuando la lógica sirve. Emocional cuando la emoción sirve. Introvertido cuando la soledad sirve. Extrovertido cuando la conexión sirve. Agresivo cuando la agresión sirve. Pacífico cuando la paz sirve. Consistente cuando la consistencia sirve. Contradictorio cuando la contradicción sirve.